Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola salvadoreños, ¿cómo están dispuestos a darle? Porque el pájaro pequeño no detiene su vuelo. Bueno, hermanos, qué alegría nuevamente aquí hablando de la historia. Cada semana tenemos muchos retos para hablar de la historia. Los periódicos, los medios de confusión. Son muy pocos los medios realmente que le quieran llevar al pueblo un mensaje educativo y demás. Hoy pues, ¿verdad? Esta semana tenemos varios acontecimientos que forman parte de nuestra historia. Siempre es bueno, ahora que tenemos día 24 de octubre, qué barbaridad. Este año como que va corriendo más rápido que los otros. Bien, aquí estamos pues, hablando de esta historia semanalmente. Y debemos de evitar hablar de lo que estos poderosos quieren que nosotros hablemos. A los poderosos les interesa mucho que el pueblo solo hable de elecciones y de sus personajes. Pero nosotros tenemos muchas necesidades. Nosotros tenemos muchos temas sobre los que nos debemos educar. Los viernes, inspirados en la vida de Ali Primera, que Ali Primera fue un niño huérfano, joven inquieto, fue esa inquietud de su propio espíritu que lo hizo ir buscando el camino, y en ese camino escribió, cantó, vivió, practicó, y es un ejemplo, no solamente de cantor, también es un ejemplo militante. Es una historia parecida a la de Apolinario Serrano, un niño huérfano, analfabeto, que se dejó guiar por el soplo del Espíritu, ese soplo que Dios mete en la mente y en los corazones de niños y de jóvenes limpios de corazón. Se dejaron guiar por el Espíritu. Esas vidas nos inspiran. Son muchos los que se dejan guiar por el Espíritu. Así son esas vidas. En esas vidas nos inspiramos para hacer este programa. Así se dejó guiar Monseñor Romero. Así se dejaron guiar nuestros mártires para seguir el camino de la libertad. Ali Primera nos dejó sus canciones, Monseñor Romero nos dejó sus homilías, y son esas las que nos inspiran a cambiar la historia. Ahora pues tendremos a un invitado, a un muchacho, a Wilfredo. Wilfredo es un cantautor joven que, igual que Ali Primera, es un muchacho de 22 años que estudia bachillerato en Sensuntepeque. Se ha criado solo con su madre y su abuela, tiene 5 hermanitos, vive en San Isidro. Y es parte de esa asociación de amigos que defienden el territorio de Cabañas. Hoy vamos a oír sus canciones. Son de su creación. Y animamos pues, ¿verdad?, que los que quieran sus CD, sus canciones, nos llamen o ahí por San Isidro y los tendremos en diferentes ocasiones. Mañana que hay una actividad en Tejutla, llevan para allá algunos CD para que los obtengan. Igual que otras historias, él, Wilfredo, tiene problemas con la vista, tiene un glaucoma congénito. Tenemos que ver cómo ayudamos a estos cantautores, ya lo oirán ustedes. Bueno, en esta semana de historia, ¿cómo nos va? ¿Cómo va por nuestras comunidades esa historia? Nos hemos dado cuenta
dónde y en qué lugar vivimos, cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo es que se está desarrollando el bien y el mal en nuestras comunidades. Insistimos pues que hablemos de la historia de nuestras comunidades, de la economía, cómo va, de esos chambres que a veces hay en las comunidades para dividirnos por las elecciones. Hay muchos temas, porque los medios de difusión que son de confusión no quieren hablar de otra cosa más que lo que a ellos les importa. Pero debemos entender que para cambiar las cosas, aun para cambiar el gobierno, se empieza, es verdad, con el voto, pero el voto es el comienzo, es la parte más pequeña que el pueblo pone. El voto cambia las personas del Ejecutivo, también algunos del Legislativo. No cambiamos las personas del Poder Judicial, eso lo hacen otras estructuras, se llama en votación de segundo orden. El voto cambia las personas, pero la estructura social solamente se cambia con las organizaciones populares. En la historia todos sabemos cómo la economía la han dominado y explotado las clases que se han enriquecido en base a explotar y a usufructuar y aprovechar el sudor de la frente de los trabajadores. Con el voto cambiaremos al presidente. El presidente cambiará a los ministros, pero las estructuras de la economía no cambiarán. El voto no va a cambiar a los propietarios de los bancos, no va a cambiar a los grandes comerciantes ni terratenientes, ni se va a cambiar a la gente de ANEP. Al contrario, los de ANEP se van a unir más, van a atacar al nuevo presidente, lo van a conminar y lo van a querer obligar a que siga con lo mismo que han hecho. Tomemos en cuenta que esos de ANEP, que esos terratenientes, que esos banqueros, que esos grandes comerciantes son los que quieren seguir teniendo su mismo presidente, queriendo tener sus mismos ministros, y aunque el pueblo cambie el ejecutivo, ellos no van a soltar el poder económico. Reflexionemos esto. Si queremos cambiar la historia, tenemos que ir a la raíz. Hablemos pues de cómo cambiar la historia económica de este país. Todos sabemos que la economía es la madre y la abuela de la política. Hablemos de eso. Construiremos la historia cambiando el poder económico para asegurar la vida política. Así debemos entender que para esclavizar al pueblo por el hambre, se destruyó el IRA, y así los frijoles, el maíz y el arroz lo privatizaron, y es parte de lo que nos está sucediendo, el hambre. Para dominar a los campesinos, destruyeron la agricultura. Dijeron, hay que quitarle el agua al pez, y así poder pescar fácil al pez. Y así destruyeron el sindicalismo y el proletariado al quitarle las fábricas y al poner maquilas. Y por supuesto, haciendo y destruyendo los sindicatos, que aunque se puedan crear puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo son sin contrato y sin seguro y sin sindicato que pueda protestar. Se podrá cambiar en el nuevo gobierno el ministro de Trabajo, pero si no hay sindicatos, los patronos dominarán al ministro. La historia pues empieza a cambiar con el voto, pero para construir una sociedad justa hay que tener un pueblo unido y organizados. Por eso vamos a escuchar la primera intervención de el hermano y compañero y amigo, miembro de la Asociación de Amigos de Cabañas, don Wilfredo. Ahí va. Ajá. MC Letal. Una vez más. Y ahora, como dijo alguien hace 3 años, vamos a hablar con libertad.
No permitamos que conviertan en desierto nuestra ciudad, porque ni Cabañas ni El Salvador están en venta, ¿ok? Es tiempo de despertar y con la mano en el corazón hay que pensar lo que en el futuro a tus hijos quieres heredar. Una tierra destruida por la contaminación que unos cuantos quieren impulsar en mi nación, diciéndote mil mentiras que a tus problemas ellos son la solución. Pero la verdad es esta: tus aguas y tus tierras quieren contaminar, a ellos tu futuro no les interesa. Por saciar sus ambiciones son capaces de explotar todo el planeta. Mentes retorcidas solo buscan su conveniencia. Sí, estoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas. Pero aquí estamos dispuestos a darle la pelea. Otra conquista no se repite, antes cae en sus cabezas. Tíldame de comunista, terrorista o lo que quieras, si lo hago es por defender mi tierra. Y si eso es un delito, mírame de frente y tira la primera piedra. Yo soy de Cabañas, San Isidro, esa es mi área. Tú a mi tierra no la dañas. Si quieres contaminar, ¿por qué no lo haces en tu patria? Engañar, robar y destrozar, esas son sus armas. El orgullo de esta tierra es la fuerza de mi gente. Y a mi gente, ladrones disfrazados no le engañan. Yo soy de Cabañas, San Isidro, esa es mi área. Tú a mi tierra no la dañas. Si quieres contaminar, ¿por qué no lo haces en tu patria? Engañar, robar y destrozar, esas son sus armas. El orgullo de esta tierra es la fuerza de mi gente. Y a mi gente, ladrones disfrazados no le engañan, ¿ok? Nuestro gobierno dice que con sentido humano, permitiendo a estos villanos sacar lo poco que en el pasado nos dejaron. Pues claro, este señor también llenará sus manos, dejando el pueblo atado a una bomba de tiempo que esparcirá sus pestres por el agua y por el viento. Son todos una bola de asesinos del ambiente, destruyen la naturaleza y jamás se arrepienten. Te hacen propagandas que la minería te conviene, pero en un par de años tú sabrás a qué te atienes. Si tú estás cegado por el cielo que prometen, quítate la venda y miren el infierno que te meten. Yo soy de Cabañas, si tú también lo eres, brother, no tires la toalla. Si amas esta tierra que Dios te ha regalado, no permitas que estos locos te dejen desterrado, ¿ok? Yo, dicen que por dinero baila el perro. Si no, miren al alcalde de mi pueblo, les vendió su voluntad y ahora se esconde como rata de agujero. Y ahora quiere convertir a San Isidro en basurero. ¿Qué pasó con su promesa de un pueblo limpio? Yo no la veo. ¿O es que se la hizo al todopoderoso don dinero? Si para usted un botadero es desarrollo, su cerebro ha desarrollado muy ligero. Con todo lo que tiene usted puede volar a otro continente y no le interesa que su pueblo se convierta en un desierto ardiente. Señor, tenga dignidad y no colabore con estas personas. Su pueblo le eligió para que velara por sus intereses y no por extranjeros que lo que buscan es más enriquecerse. Yo soy de Cabañas, San Isidro, esa es mi área. Tú a mi tierra no la dañas. Si quieres contaminar. Bueno, gracias Wilfredo, qué bonita esa canción. Un joven de 22 años dejándose ir con cosas bonitas, invitado por Ali Primera y con el agrado de ustedes. ¿Qué más tenemos que hablar? Bueno, estamos hablando de historia. ¿Cómo construir nuestra historia? Anteriormente existió en este país un Frente Amplio Popular Unificado, FAPU, donde tenía sus sectores de obreros, de señoras del mercado, de estudiantes. Existieron otras organizaciones como las Ligas Populares 28 de Febrero, LP28, que nacieron aquel 28 de febrero fatídico, donde hubo una masacre en el Parque Libertad. Qué terrible aquella tarde. De ahí nacen las Ligas 28, se organizaron estudiantes combativos. Existió el heroico Bloque Popular Revolucionario, el BPR. Existió la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, la Unión de Trabajadores del Campo, la UTC. ¿Qué tenemos de ahora de todo esto? No confundamos las organizaciones populares con las directivas. Las directivas son necesarias y útiles, pero las directivas son administrativas. Es diferente de una organización popular de base, donde los campesinos defienden los intereses campesinos, donde los obreros defienden los intereses de los obreros, el sindicalismo, el salario justo, el tiempo del seguro, el tiempo de la jubilación. Ahora no hay ninguna defensa.
todo se destruyó para poder esclavizar mejor al pueblo. Tenemos que hablar de esa historia y reconstruirla. Quiero decir que aquellos crearon un poder popular que combatió durante años y abrió las posibilidades de cambio que posiblemente tenemos hoy. Y quiero aclarar, ya existían los partidos políticos, digamos los partidos que van a las elecciones, pero solo los partidos políticos no pueden cambiar la sociedad. Son las organizaciones populares las que logran los cambios, por supuesto, y son las organizaciones populares que construyen sus partidos. Los partidos electorales que solo son cúpulas y no tienen organizaciones propias son las que al final terminan aliándose con los burgueses, que se llama, con los banqueros, con los que tienen el capital. Pero si ese partido está en base a una organización popular, ese partido sabrá, porque sus bases se lo exigen, defender los intereses de esa sociedad. Bien, hablemos aquí de cómo está el cobro de la tarifa eléctrica y qué organización hemos creado para cambiar ese martirio. Hablemos de la historia de los puertos, que se construyen con préstamos e hipotecan a todos nosotros, para venderlos después, para privatizarlos, para que concesionarlos, que es lo mismo que alquilarlos con promesa de venta. ¿Quién nos habla? Ricardo Rugel. Adelante, Ricardito, opínenos de lo que estamos hablando. ¿Cómo no decirle que también existió precisamente el FUAR, Frente Unido Acción Revolucionaria, la cual precisamente yo pertenecí a él y pasé precisamente a la columna 9 de mayo, brazo armado del FUAR, para iniciar precisamente con los combates, ¿verdad? En esa época. Y entonces los líderes de América nos comunicaron a nosotros que teníamos que prepararnos para salir para Bolivia y ser compañero el compañero ¿cómo se llama? Che Guevara. Pero sucede que parece que los líderes de América se vendieron, y lo cual el ejército que iba a salir, que eran 100 hombres por cada país, nunca salió. Entonces para mí fue el asesinato del Che Guevara fue un debilitamiento de las tropas guerrilleras que lo iban a acompañar en las higueras en Bolivia. Ese es mi aporte histórico que le estoy dando, padre, para fortalecer. Gracias, Rogel. Vea, son de esas cosas que tenemos que escribir. Pero, por supuesto, hoy tenemos una historia aquí en este país, El Salvador, que construir. Por ejemplo, estaba diciendo de la historia de los recibos, de los cobros, de la subida del combustible. ¿Cómo cambiar ahora estas cosas? Preguntémonos, el puerto de Acajutla, que hoy está concesionado, preguntémonos, ¿con qué dinero se hizo el pueblo de Acajutla? ¿Qué millonario puso un centavo para construir el pueblo de Acajutla, el puerto de Acajutla? ¿Quién puede decir, yo di tantos millones? El único que puede decirlo es el pueblo, que es verdad que lo hipotecó el gobierno de Sánchez Hernández y los que ya venían construyéndolo. Pero ¿quién pagó ese puerto? Los impuestos del pueblo. Ahora lo han concesionado. Y preguntémonos, ¿qué beneficio nos trae a nosotros, pueblo, el puerto de Acajutla? ¿Quiénes lo ocupan? ¿Quiénes logran las ganancias? Solamente los importadores y los exportadores. ¿Y ellos son los pobres? No. De eso que los importadores y exportadores ganan con ese puerto que se hizo con el dinero del pueblo, ¿qué logramos nosotros? Cuando se hace pues esta consideración, eso que dice que dan trabajo a no sé cuántos cientos, serán 500, serán 1000, seguro que no pasan de los 2000. Pero ¿cuánto gana cada trabajador ahí en el puerto? ¿Cómo está el seguro, sus jubilaciones? Además, en este país somos miles los desempleados, que dicen que van a crear 300 plazas de trabajo. Es risible,
Imagínese todo un gobierno planificando para decir que va a crear 3.000 plazas a nivel nacional. Eso es ridículo. ¿Qué pasará, pues, con el puerto de Cutuco? Construimos puertos y dicen que se crean plazas de trabajo. Pero la migración no se detiene, nuestra juventud no tiene ni siquiera escuela de aprendizaje, nada. El puerto de Cutuco, el puerto de La Unión, no lo han terminado y ya parece que ahí lo que tenemos es un rastro. Ya sabemos lo que es un rastro, ¿va? En el rastro es donde destazan las reses para vender. ¿Y por qué parece un rastro? Porque no han terminado de destazar la res y ya se ven los opilotes volando alrededor. Y yo pregunto, ¿qué organización popular tenemos hoy? ¿Qué organización de obreros y campesinos o profesionales vamos a poder detener esa privatización del puerto de Cutuco? Si ya la están entregando y están muy apurados. Y qué triste ver cómo, con qué desfachatez publican que es bueno y la empresa privada sugiere que se concesione y que lo más que el gobierno pueda tener es el 10%. Si el gobierno, que supuestamente nos representa a nosotros, somos los propietarios, ¿por qué no quieren obligar a los propietarios a tener nada más el 10%? ¿Qué va a llegar a hacer allí el representante del gobierno a hablar si el 90% es de los tiburones? Bueno, hablemos de esas historias. Hay que detener esas privatizaciones. Se está construyendo con dinero prestado a nombre de todos nosotros para venderlo, concesionarlo, y eso no traerá beneficio para nosotros. Se enriquecerán más los ricos y nos empobreceremos más los pobres. Bien, pero hay algo muy importante que tenemos que hablar ahora. ¿De qué quisiéramos hablar? Quiero hablar de esa historia de los jóvenes. En este país se dice que el 40% de los jóvenes, cuando salen de sus estudios de bachillerato, aunque salgan de la universidad, no tienen trabajo. Aún más, el programa de Naciones Unidas por el Desarrollo dice que 2 de 3 salvadoreños no tienen trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 salvadoreños, 60 están desempleados. Digan lo que digan las encuestas, digan lo que digan otros personajes. Los mismos medios de difusión que tenemos ahí, la prensa, el Diario de Hoy, El Mundo y otros más amarillistas, dicen que de cada 3 salvadoreños, 2 no tienen trabajo. Fácil decirlo así, pero cuando decimos que de cada 100 salvadoreños, 60 no tienen empleo fijo, no es que no trabajen, estamos hablando que no tienen salario, que no están empleados, que no tienen esperanza de vida. Bien, y es así como van a venir la próxima semana los presidentes de América Latina. Dicen que van a estar aquí 22 presidentes. Y que van a venir pues esos presidentes que para nosotros son famosos. El señor Lula, el señor Correa, Evo Morales. Dicen que Chávez también va a venir. Hay algunas cosas que andan diciendo que él no ha confirmado. Bueno, porque también en este país desprestigiado internacionalmente se dice que no hay seguridad, que este gobierno es incapaz de proteger a estos personajes. ¡Qué terrible! Bueno, aquí hay tanta muerte todos los días, no ha sido capaz de proteger al pueblo, solo le ponen mano dura. Bueno, pero van a venir, así que esperamos nosotros, amigos, la próxima semana, que vendrán el 29, el 30 y el 31. Es parte de la historia nuestra. Va a venir también, como dije la vez pasada, un gran hermano nuestro, el obispo presidente del Paraguay, Monseñor Fernando Lugo, con los cuales desde ya les invitamos a todos. Él va a hacer una ofrenda floral a Monseñor Romero,
y nos vamos a concentrar a la 1 de la tarde, todos los que queramos acompañar a este presidente obispo, o este obispo presidente, para ver cómo se encuentra el mártir de América Latina, San Romero de América, con Monseñor Fernando Lugo, el libertador del Paraguay. 76 años donde ese país fue dominado por una sola clase social. El que se presentaba de candidato, inmediatamente le ofrecían dinerito para comprarlo. Y si no se ofrecía o no aceptaba ese dinero, lo mataban. Después de 76 años, un obispo valiente decidió él tirarse de candidato, sin partido, porque nadie formaba partido, tenían miedo, y ganó la sociedad civil de Paraguay. Por eso se le ha declarado libertador del Paraguay después de 76 años. ¿Va a venir? ¿Va a llevar una ofrenda floral a Monseñor Romero? ¿Estamos dispuestos a sacrificar esa tardecita? Yo creo que sí. Ahí nos debemos de reunir, ahí en ese altar donde Monseñor Romero fue asesinado, ofreciendo la sangre de Cristo y uniendo su sangre con la ofrenda eucarística de la sangre de Cristo. Ahí vamos a estar, ahí los invitamos pues, y por supuesto todo el pueblo, si este gobierno no es capaz de cuidar a los visitantes, porque pues sí, esperamos que ahí esté todo el pueblo. Pero por otro lado, nuestra consideración antes de seguir la segunda intervención de Wilfredo, imagínense, van a venir los presidentes, van a venir a discutir sobre la juventud. ¿Qué va a discutir nuestro presidente si no va a firmar el documento? Eso es ridículo. Todos discutiendo cómo firmar y perfeccionar ese documento, y él va a salir diciendo que aquí la juventud está bien, que aquí la juventud tiene trabajo. A saber qué va a decir, ¿verdad? Hay que estar atento al discurso que va a decir. ¿Qué va a decir de los jóvenes? Si aquí a los jóvenes lo único que se les ofrece son o irse del país, o quedarse en este país de esclavos, o si tienen alguna expresión de rebeldía, la mano dura, la cárcel. ¿Ustedes creen que en la cárcel se educan nuestros jóvenes? Triste es la historia, cambiémosla, hagamos algo. Jóvenes, desde aquí los saludo. Nos saludó la vez pasada unos jóvenes de Mariona. Si nos están escuchando en esas cárceles, jóvenes, no están solos, el pueblo los quiere, y sabemos que ustedes son víctimas de la falta de educación en este pueblo. Por eso están invitados todos los jóvenes que quieran el 28, martes 28, en el Monumento a la Constitución a las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar un grupo de personas, y algunos que ya tenemos tiempo de ser jóvenes. Vamos a estar también ahí, adultos y jóvenes. Concentrémonos ahí, porque queremos oír la voz de la juventud cristiana. Y el 29 va a haber, perdón, creo que me estoy equivocando, el martes es día 20, aquí estamos, vea un poco, en octubre, sí, el 28 tenemos esa concentración, y el 29 vamos a estar en un foro en la Universidad Nacional. Si rectifico, 28 en lo que le llaman la Chulona, toda la juventud ahí, y el 29 en la Universidad Nacional en un foro de jóvenes, no como el foro de la juventud que ha hecho el señor presidente, de jóvenes perfumados, no, que estamos bien de acuerdo, son jóvenes y tienen derecho, pero no son representantes de la juventud salvadoreña. Ahí vamos a tener un foro, que lleguen los jóvenes, jóvenes campesinos, jóvenes obreros, jóvenes que no saben leer ni escribir, jóvenes aún de los que se llaman de maras. Allá vayámonos, jóvenes, estémonos ahí. Y esperamos que el día siguiente, el día 30, podamos los jóvenes hacer una expresión justa, cívica, pero expresión de juventud. Y el viernes 31 a la 1 de la tarde nos reuniremos todo el pueblo, toda la juventud, todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el altar donde Monseñor Romero fue asesinado, para unirnos con Monseñor Lugo, presidente del
Paraguay a llevar una ofrenda a la catedral. Bueno, había una llamada, no la logramos atender, gracias. Bueno, nos vamos con la segunda canción de Wilfredo. Cabañas, ahí está, a ver qué dice de Cabañas este joven. Hoy se manifiesta con un grito y un stop. Mi gente ya se armó y esta tierra se despierta. Unos arriba, el movimiento se revela. No hacemos falsas promesas. Mi guerrilla viene lista, así que agarren esta escuela. Cabañas hoy se manifiesta con un grito y un stop. Mi gente ya se armó y esta tierra se despierta. Puños arriba, el movimiento se revela. No hacemos falsas promesas. Mi guerrilla viene lista, así que agarren esta escuela. 1, 2, 3, vuelvo yo otra vez. El rapero más letal, el que nadie puede detener. Acompañado esta vez, venimos a defender lo que es nuestro, lo que siempre hemos querido. No sé si me entendés, estoy hablando de Cabañas, la tierra que más extraña cuando sales de tu patria, esas tierras más lejanas. Y no porque tengas ganas, sino son las circunstancias que obligan a abandonarla. Por la crisis que nos marca, donde el pisto ya no alcanza, la comida se hace escasa, las ideas de la tele son baratas. La culpa es de un par de ratas, hacia ellos inclinan la balanza. Hablo de defenderla del tirano que se acerca con mentiras muy modernas, ofreciéndote la luna y las estrellas. Al final todo se queda ahí en promesas. Mi pueblo es una zona de raza bien aguerrida, donde se lucha diariamente por la vida, donde la fe todavía no es vendida, donde una cicatriz se cura haciendo otra herida. Entonces, ¿crees que nos calan tus mentiras? ¿Crees que nos tragamos tu alianza por la familia? La desesperación te invade cuando una venda cae por tu misma injusticia. Y aunque me mires mal, yo sé que mis impuestos los tienes depositados en la banca de un país llamado Suiza. Cabañas hoy se manifiesta con un grito y un stop. Mi gente ya se armó y esta tierra se despierta. Unos arriba, el movimiento se revela. No hacemos falsas promesas. Mi guerrilla viene lista, así que agarren esta escuela. Cabañas hoy se manifiesta con un grito y un stop. Mi gente ya se armó y esta tierra se despierta. Puños arriba, el movimiento se revela. No hacemos falsas promesas. Mi guerrilla viene. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Gracias, Wilfredo, por esa canción, esa rebeldía de tu expresión. Esperamos pues que le demos todo el apoyo a nuestros cantautores. Poco a poco van saliendo. Y por supuesto, desde ya estamos invitando que allá el 22 de noviembre, dentro de un mes exactamente, haremos una vigilia en las riberas del Lempa, en el cantón San Pedro de Sensuntepeque y de Victoria, en el puente de Hamaca, donde se pasa de San Pedro Victoria para Mapulaca. Allí haremos una vigilia. Vamos a tener presencia aquí de hermanos europeos y vamos a encontrarnos con los hondureños en ese lugar para hacer una vigilia en protesta por la construcción de la represa El Tigre. Los esperamos a todos. ¿Quién nos habla? Aló, buenas noches. Buenas noches. Misael le habla. Misael, ¿desde dónde? De Soyapango. Adelante. Óigame, primero felicitarlo por el programa, está bonito. Bueno. Soy joven. Adelante, jovenazo. Solo tengo una curiosidad. Dele. Que había escuchado que ahí a la universidad va a llegar el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Está planificado eso, pero no está confirmado. Pero aunque no sea así, si no está confirmado, va a ser entrada común para cualquiera. Pues yo pienso que sí, el carnet va a estar en su edad. Ah, y en la expresión que tenga. Allí nos vamos los jóvenes. No, yo pensaba que por ser la universidad, y si uno no es de ahí, no se podía. Pero... Bueno, los jóvenes también afuera podrán hacer su expresión. Ah, va. La juventud es juventud y tiene derecho de caminar por este país donde sea. Si usted es joven salvadoreño, vaya donde quiera ir.
Sí, motiva, porque uno también, bueno, a uno que simpatiza con los discursos de él es bastante... Y sobre todo con las cosas buenas. Me preguntaba un viejito, fíjate, Misael, me decía, bueno, y a esta clase de aquí, de estos señores de este país, ¿por qué se molestan con Chávez? Es verdad que tal vez a ellos no les ha hecho ningún favor, pero a nosotros los pobres nos ha hecho muchos favores ese tal Chávez, me dijo. Nos ha mandado a arreglar los ojos, hizo que las gasolineras dieran un poco más cosas, vino allá a Comasagua y construyó no sé cuántas casas. Sí, o sea, Chávez nunca le ha hecho daño al pueblo salvadoreño. Probablemente ha denunciado a los amigos de Bush. Lo que pasa y a Bush mismo, sí. Disculpe, ¿Dale? Yo le voy a decir algo. Los discursos de él los sigo por cable, incluso en un canal de derecha. Ya. Pero quizás es por la mala desinformación de la gente, porque incluso donde yo sigo, porque ahí pasan programas de él por ley de nación que hay ahí, son bastante, o sea, agradables, porque de ese tipo de líderes se necesitan, no tanto así como... La verdad es agradable para los que amamos la verdad, es desagradable para los mentirosos, hipócritas. Así es. Porque es un líder en el aspecto de que habla fuerte, pero la realidad es que una gente que hable suave y esté chancomiéndose al país no nos sirve. Si tiene que ser un discurso fuerte también. Bueno, así que esta vez tenemos la oportunidad, jóvenes, junto con Misael, junto con Wilfredo y demás, de expresarnos para decir, este país no le da nada a los jóvenes, y por eso es bueno que en esos días nos concentremos aquí, la juventud. Han venido los presidentes, no por los viejos, me perdonan, yo también soy viejo, han venido por los jóvenes, así que los jóvenes a presentarse allí. Sí, está bien. El 28, ahí en la Constitución, en el monumento llamado La Chilona, desde las 9 de la mañana, el 29 en la universidad, y el 30 pues a una expresión masiva. Así que gracias por llamar. Para que demostremos todo. Gracias. École. Bueno, pero también tenemos que hacernos una gran pregunta de la historia. Hemos visto todos cómo ha llovido, qué terrible han estado esas lluvias. Me decía otro viejito, porque yo camino mucho por el campo y ahí me encuentro con los ancianos, me dice, padre, si siempre hemos tenido temporal, aquí antes los temporales duraban y no pasaba nada. Lo malo, dice, que como ya no tenemos dónde ir a vivir, hacemos la casita a la orilla de los ríos, porque es lo único que nos han dejado, es a la orilla de las quebradas, porque los grandes lugares los han hecho de colonias ricas y demás, donde han encementado, y entonces, como han encementado, ya no se filtra el agua y todo lo echan para San Salvador o lo echan para otro lado. Y además, esas casas que construyen los pobres con lo caro que está el hierro, con lo caro que han puesto el cemento, desde que hicieron calles de cemento, como ahí lo han vendido caro y lo compró el mismo gobierno, el cemento se fue para arriba, ya no es para los pobres ni para las casas de los pobres, sino para las calles que se hacen con ese dinero prestado y para las casas del que puede. Qué terrible. Bueno, por eso es que hay tanta ahora desgracia. ¿Qué se ha hecho? Preguntémonos, llámenos, que nos llamen del Bajo Lempa, de los que están a la orilla de los ríos, un voto de solidaridad y de llamado a todo el pueblo que estemos atentos. ¿Y el gobierno qué habrá hecho? Quisiéramos oír realmente, porque es bueno oírlo, a ver si les han llevado alimentos, a ver si solamente con alerta amarilla, con alerta blanca, con alerta verde, ¿verdad? Solo con eso se solucionan las problemáticas. ¿Qué les han llevado? Es parte de la historia. Esperamos sus llamados. Bien, y por supuesto hay cosas muy bonitas. Ahí los diarios dicen que las organizaciones sociales vencieron contra baterías récord de El Salvador. Bueno, es verdad, alguna vez se tiene que hacer justicia. También dicen los diarios que al padre John Cortina lo quieren acusar de terrorista y que él planificó la destrucción del Puente de Oro, en vez de decir que los militares fueron incapaces de detener ese ataque. También dice el Colatino que aquí en El Salvador y en Honduras tenemos los alimentos de la canasta básica más caros que nunca. ¡Qué terrible! Pero nuestros gobernantes dicen que aquí estamos en un paraíso para ellos, pero para el pueblo pues no lo hemos logrado recuperar. Hay bastantes cosas, así que
También nos solidarizamos con los hermanos que hicieron huelga en la Universidad Nacional. Y no es por ellos o en contra de lo demás, sino que queremos decir, si la Universidad Nacional no tiene presupuesto justo, ni para los estudiantes ni para los trabajadores, el responsable de todo lo que sucede ahí es el gobierno, y también los diputados que no aprueban con rapidez, si es dinero del pueblo, es préstamo a nombre del pueblo, para educar a los jóvenes de la universidad. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Por aquí con Miguel Amaya. Miguel Amaya, ¿desde dónde? Desde aquí del Escalón le llamamos. Adelante, padre, el Escalón. Seguridad. Sí. Sí, por informarle de, así como mienten al padre John Cortinas de la volación de los puentes. Ajá. Esa volación de los puentes fue la misma Guardia Nacional, que el capitán que estaba en el puente Cuscatlán, él coordinó eso para echárselo al frente. Pues nosotros le creemos somos miembros por ahí de la Fuerza Armada. Ya. Bueno, también el FMLN tenía su poder, ¿verdad? Pues pero sí. La debilidad del otro, pues, facilitó las cosas. Pues sí, sí, ellos mismos se coordinaban, pues. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, salvadoreños, ¿cómo están dispuestos a darle? Porque el pájaro pequeño no detiene su vuelo. Bueno, hermanos, qué alegría nuevamente aquí hablando de la historia. Cada semana tenemos muchos retos para hablar de la historia. Los periódicos, los medios de confusión. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, salvadoreños, ¿cómo están dispuestos a darle? Porque el pájaro pequeño no detiene su vuelo. Bueno, hermanos, qué alegría nuevamente aquí hablando de la historia. Cada semana tenemos muchos retos para hablar de la historia. Los periódicos, los medios de confusión. Son muy pocos los medios realmente que le quieran llevar al pueblo un mensaje educativo y demás. Hoy pues, ¿verdad? Esta semana tenemos varios acontecimientos que forman parte de nuestra historia. Siempre es bueno, ahora que tenemos día 24 de octubre, qué barbaridad. Este año como que va corriendo más rápido que los otros. Bien, aquí estamos pues, hablando de esta historia semanalmente. Y debemos de evitar hablar de lo que estos poderosos quieren que nosotros hablemos. A los poderosos les interesa mucho, mucho, mucho que el pueblo solo hable de elecciones y de sus personajes. Pero nosotros tenemos muchas necesidades. Nosotros tenemos muchos temas sobre los que nos debemos educar. Los viernes, inspirados en la vida de Ali Primera, que Ali Primera fue un niño huérfano, joven inquieto, fue esa inquietud de su propio espíritu que lo hizo ir buscando el camino, y en ese camino escribió, cantó, vivió, practicó, y es un ejemplo, no solamente de cantor, también es un ejemplo militante. Es una historia parecida a la de Apolinario Serrano, un niño huérfano, analfabeto, que se dejó guiar por el soplo del Espíritu, ese soplo que Dios mete en la mente y en los corazones
de niños y de jóvenes limpios de corazón, se dejaron guiar por el Espíritu. Esas vidas nos inspiran. Son muchos los que se dejan guiar por el Espíritu. Así son esas vidas. En esas vidas nos inspiramos para hacer este programa. Así se dejó guiar Monseñor Romero. Así se dejaron guiar nuestros mártires para seguir el camino de la libertad. Alí Primera nos dejó sus canciones. Monseñor Romero nos dejó sus homilías. Y son esas las que nos inspiran a cambiar la historia.